Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este video vamos a estar hablando bajo el título de El corazón que Dios quiere ver latiendo en mí. Vamos a estar hablando de la importancia de amar a nuestros enemigos, de lo que pasó en la vida de José, el que vendieron sus hermanos, y el lema de esta predicación es el siguiente: mirando mi vida con ojos espirituales para entender el propósito de Dios en mí. Ojos espirituales, nuestro corazón, amar a nuestro enemigo. Leemos la palabra de Dios. En el libro de Génesis dice lo siguiente: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Estas son las palabras de José hacia su hermano, con un corazón restaurado, con un corazón perdonador, con un corazón grato y agradable delante de Dios. Vamos a leer el primer punto, lo que nos enseña. Vivimos situaciones diferentes a los demás, por eso solo Dios sabe cuál es la solución. Solamente Dios sabe cuál es nuestra solución cuando decidimos entrar en sus caminos. Debemos entender lo siguiente, que cuando nos acercamos a Dios, nos estamos acercando a un ser espiritual que va más allá de lo que nuestros sentidos carnales pueden percibir. De allí la importancia de ser espirituales. José, como acabamos de leer, él entendía claramente el por qué sus hermanos lo vendieron. Si hubiera actuado quizás en su carne, no hubiera perdonado a sus hermanos, pero él tenía un conocimiento espiritual que le llevó a captar, que le llevó a entender de que su propósito iba más allá de lo que estos ojos naturales, carnales pueden ver, sino que él dependía totalmente de recibir un consejo de Dios, de recibir la sabiduría de Dios, de estar conectado con Dios, ya sea en el pozo, ya sea en la cárcel, ya sea en el problema, ya sea en la situación, en la humillación en la que quizás él se encontraba. Él entendió de que él debía permanecer conectado con Dios, tanto en la humillación, así también en la exaltación. Cuando ya estaba en el lugar de honra en el que Dios lo puso después del proceso, él seguía estando conectado con Dios. Él no perdió esa esencia espiritual. Él murió a todo sentido carnal por darle lugar a lo espiritual, y darle lugar a lo espiritual es darle lugar a Dios. Y cuando Dios llega a nuestras vidas, cuando Dios llega a nuestros corazones, nos llena de su amor y de su misericordia y de su sabiduría. Pasamos a lo que es el segundo punto. Dice: debo amar las personas que Dios utiliza para promoverme y avanzar en su llamado. Dios utiliza personas, Dios utiliza lo carnal, lo material para promovernos, para avanzar en su llamado. Y de allí la importancia de amar aún a mis enemigos, de amar a toda persona que Dios permita que yo me rodee, que estén en mi entorno, que estén en medio de mi proceso, me deseen el bien o no me deseen el bien, me quieran ver mal o me quieran ver bien. Debo amarlos porque ellos no entienden, porque ellos muy probablemente no son espirituales, y el que es espiritual pues sí entiende el propósito y el llamado y el avance que Dios está haciendo en nuestras vidas, y el por qué Dios le ha permitido a ellos estar cerca de nosotros. Pero el que no entiende simplemente juzga, critica, señala, hace sentir mal. Pero dice la palabra de Dios que a los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. No importa lo que estés pasando, Dios toma a los sabios en su astucia. Dios es más sabio que los sabios, Dios es más fuerte que los fuertes. Debemos entender esto, y de allí la importancia de amar todo lo que nos rodea, ya sea algo material, ya sea una persona, ya sea la situación que sea, nos guste o no, nos agrade o no, debemos procurar amarla, así nos sintamos cómodos o nos sintamos incómodos. De allí la importancia de tener un corazón, una actitud, una mirada de amor, una mirada de sabiduría, de entendimiento espiritual, de entender lo que Dios me ha permitido que me rodee tener, y valorarlo y simplemente darle gracias. Gracias, Señor, quizás no entiendo, quizás no comprendo, si tú quieres me lo revelas, si no, pues yo te doy gracias, porque tu palabra me enseña que a José todo lo que él vivió, todo obró para bien, para él ser exaltado, para él estar en aquella situación, porque venía hambre para la tierra y Dios lo predestinó para ese tiempo. José no sabía, pero Dios sí sabía. Pasamos al tercer punto y dice lo siguiente: debo discernir cuando es Dios el que está obrando a través de alguien o algo. De allí la importancia de detenernos unos segundos y meditar. Dios está obrando a través de esta persona, Dios está obrando a través de esta situación.
¿Será? ¿No será? De allí la importancia de discernir, de ser entendidos. Cuando Dios está obrando y está manifestando, no ser acelerados, no ser arrebatados, apresurarnos a tomar decisiones a la ligera. A Dios le gusta algo, que nosotros nos detengamos a pensar, a meditar, que probemos los espíritus, que probemos la situación que está pasando. Bueno, esto me proviene del enemigo, esto llegó a mi vida del enemigo, esto llegó a mi vida de la envidia, o esto llegó a mi vida porque es propósito de Dios, esto llegó del propósito del amor, de la misericordia de Dios a mi vida, del llamado, del avance que Él quiere que yo tenga. ¿Esto por qué llegó a mi vida? En esta situación en la que estoy rodeado, estoy en la voluntad de Dios. Este lugar, este entorno en donde me encuentro, es donde Dios quiere que yo me encuentre. José, muy probablemente, él quería estar con sus hermanos, pastoreando las ovejas, con su papá, a Jacob, que lo amaba mucho. Pero Dios no quería que José estuviera con ellos. Dios quería que José estuviera en una cárcel. Suena feo. Dios quería que Dios estuviera en la cisterna. ¿Por qué? Porque Dios sabía el propósito que había después de esa cisterna. Dios sabía lo que venía después de esa cárcel. Dios sabía lo que venía después de la casa de Potifar. Dios sabía la exaltación tan grande que lo iba, después de ese proceso fuerte, lo iba a poner arriba, donde iba a servir como salvación para Egipto y para todas las naciones de la tierra, para su familia y para todo el mundo. Eso nos habla de la importancia y el llamado de Dios, que es grande. Nosotros no lo entendemos, y de allí la importancia de tener ojos y un corazón espiritual. Corazón para sentir lo espiritual de Dios y ojo para poder ver y estar al tanto de lo que Dios está obrando en nuestras vidas para una gran bendición. Pasamos a leer lo que es la palabra de Dios. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José entendió de que fue Dios el que lo envió a esa cárcel a través de sus hermanos, utilizando a sus hermanos. Suena feo, pero Dios utiliza las herramientas que Él quiere, los instrumentos que Él quiere. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que no captamos. ¿Quieres discernir la voz de Dios? Muy probablemente te va a hablar o te va a poner en situaciones que tú no entiendes y no comprendes. Entonces ahí entenderás, es Dios el que me puso en este lugar. ¿Por qué? Porque no entiendo, sé que está bien, pero no entiendo. Sé que voy por buen camino, pero no entiendo muy bien cuál es la solución. Sé que es algo correcto, no me siento incómodo. El Espíritu Santo no me está redarguyendo, pero no entiendo. Eso quiere decir que Dios está en el asunto, porque ¿quién va a entender la sabiduría de Dios? ¿Quién va a comprender la sabiduría de Dios? De allí, cuando no entendemos, la importancia de tener fe en que Dios tiene el control. Vamos a leer lo que dice el cuarto punto. Tener un corazón fuerte y entendido marcará la diferencia entre si entiendo o no el propósito de Dios en mi vida. Dios quiere que tengamos un corazón fuerte, un corazón entendido. Un corazón fuerte que soporte, que resista. Dos cosas importantes: tener fe y soportar, y ser resistentes, y ser templados, estables, tener templanza, tener dominio propio, para poder resistir, para que nada nos mueva, porque nos movemos un poquito de la situación o decimos una palabra maldicha que a Dios le incomode y corremos el riesgo de que pues el Señor se enoje con nosotros. Él tiene mucha misericordia, pero entonces la idea no es esa. La idea es estar firmes, la idea es permanecer ahí para avanzar, para no estancarnos. Esa es la idea de tener un corazón fuerte y creyente, para no estancarnos y para seguir avanzando y para no llegar a desagradar a Dios, porque a Dios le desagrada la incredulidad. Por eso debemos ser fuertes, pero en Él, no nosotros, fuertes en Él. Pasamos a lo que es el quinto punto. Mi corazón debe palpitar por las vidas que se están perdiendo. De allí la importancia de ser espirituales. El título de este video dice: el corazón que Dios quiere ver latiendo en mí. Dios quiere que nuestro corazón lata por las almas, pero un corazón carnal no puede latir por las almas. Es necesario tener un corazón espiritual. Una visión carnal no ve las almas, no ve la situación de las vidas, de las personas que se están perdiendo, que se están yendo para el infierno. Es necesario tener ojos espirituales
para ver esas almas que se están condenando, para ver la tristeza del prójimo, para ver el dolor del prójimo, para ver el sufrimiento del prójimo, y de esta manera, siendo espirituales, poder ponernos en los zapatos del prójimo, en la situación, en el lugar que ellos están pasando, quizás de rechazo, quizás de menosprecio, quizás de odio, quizás de rencor, y nosotros llegar como hombres y mujeres espirituales de Dios a llenarlos de amor, a llenarlos de otra cosa que no sea nada, que no tenga nada que ver con la carne, llenarlos solamente del Espíritu Santo de Dios, porque Dios se manifiesta a través de nuestras vidas, imponiendo las manos, orando por las almas, pidiendo por la salud de las almas, intercediendo por ellas. Eso es tener un corazón espiritual, eso es tener una visión espiritual. Al fin y al cabo, si nos vamos a meditar en la palabra de Dios, Dios siempre envió a sus profetas, a sus hombres, a hablarle a las almas, porque Dios se preocupa por las almas, porque Dios, mientras estemos en esta tierra, nos va a amar hasta el fin. Es cierto que existe un cielo, es cierto que existe un infierno, pero también es cierto que existe el amor de Dios, y el amor de Dios es hasta el fin, y el amor de Dios debe reposar en nuestros corazones, igualmente hacia las almas, hacia la situación que nos rodea. Debemos amarlos hasta el fin, porque un corazón que ama es un corazón aprobado delante de Dios. Un corazón, una visión espiritual, es una vida, es un alma, es un siervo, un ministro de Dios, hombre o mujer, aprobado delante de Dios. Este video ha sido de gran bendición para cada una de sus vidas. Lo declaro así en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones y se cuidan. Chao pues.